Códigos extraterrestres en la Biblia, el archivo prohibido. Hay ideas que no mueren, porque viven en la zona perfecta, donde termina la fe y empieza el misterio. Durante siglos, millones de personas han leído la Biblia buscando consuelo, moral, sentido. Pero hay quienes la leen como si fuera otra cosa, un archivo lleno de símbolos, visiones y frases extrañas que, según algunas hipótesis modernas, podrían ser descripciones antiguas de algo que no encajaba en el mundo de entonces. Ángeles o visitantes, milagros o tecnología, profecías o mensajes cifrados. Hoy no vamos a inventar nada. Hoy vamos a caminar por textos reales, por manuscritos auténticos, por debates documentados y por un lugar donde todo cambia. Porque aquí no se trata de afirmar sí o no. Se trata de una pregunta más inquietante. Si alguien quisiera dejar un mensaje para atravesar siglos, ¿cómo lo escribiría para que sobreviviera guerras, censuras, traducciones y el tiempo? Y ahora sí, se abre este expediente. La primera pista, el lenguaje de las visiones. Antes de entrar al tema extraterrestre, hay algo clave. Las visiones antiguas usan un lenguaje que no pretende ser técnico. El profeta no está haciendo ingeniería. Está intentando describir lo indescriptible con palabras humanas. Por eso muchos estudiosos explican que las grandes visiones bíblicas funcionan como simbolismo religioso, imágenes para comunicar poder, presencia divina, juicio, esperanza. Pero aquí es donde se cuela la hipótesis alternativa. Si una persona del mundo antiguo viera algo avanzado e incomprensible, una máquina, un fenómeno aéreo, algo que baja del cielo, probablemente lo describiría con metáforas: fuego, ruedas, tronos, criaturas, resplandor. Y entonces aparece el nombre que siempre regresa: Ezequiel. En el libro de Ezequiel hay una visión que ha obsesionado a lectores por siglos, una escena celestial con criaturas y un sistema de ruedas que se mueven de forma extraña. El texto habla de ruedas, de movimiento en varias direcciones, de una estructura majestuosa, de sonido poderoso y de una presencia aterradora. En tradiciones judías, este pasaje se vuelve central en la mística de la Merkabá, el carro o trono carro divino, un símbolo de la presencia de Dios y del orden cósmico. Pero en el siglo XX ocurrió algo curioso. Algunos autores empezaron a leer la visión como si fuera un reporte, como si Ezequiel hubiera visto un objeto real. Entre esos autores se popularizó el enfoque de antiguos astronautas, y una de las propuestas más famosas fue la de Joseph F. Blumrich, un ingeniero que intentó imaginar cómo podría funcionar aquello descrito por Ezequiel, como si fuera un artefacto. Esto se considera una interpretación especulativa, no aceptada como historia o ciencia. Aquí hay que ser honestos. Hecho verificable. El texto existe y la descripción es extraña y compleja. Interpretación religiosa tradicional. Visión simbólica del trono divino. Interpretación extraterrestre. Lectura literal, tecnológica moderna sin pruebas históricas concluyentes. Y aún así, la imagen se queda pegada en la mente. Porque la pregunta no es solo ¿qué vio Ezequiel? La pregunta es ¿por qué el lenguaje suena tan mecánico para algunos ojos modernos? Y si Ezequiel es la primera puerta, la segunda es todavía más polémica. El libro de Enoc, los vigilantes y el conocimiento prohibido. Pocos textos han alimentado tanto el misterio como el primer libro de Enoc.
Este libro no forma parte del canon bíblico en la mayoría de tradiciones cristianas, pero es un texto judío antiguo de enorme influencia y contiene historias que parecen sacadas de una película. Seres celestiales descienden, observan a la humanidad, se rebelan y enseñan conocimientos que, según el relato, no debieron entregar. A estos seres se les conoce como vigilantes. En el núcleo de la historia, conocido como el Libro de los Vigilantes, se cuenta que la transgresión no fue solo moral, también fue cultural y tecnológica. La idea clave es esta: la humanidad recibe de golpe artes prohibidas, herramientas, armas, cosmética, prácticas ocultas, y eso acelera la violencia y el caos. Entonces llega el castigo. Ahora, vamos con el punto más importante para nuestro expediente. Este texto no es un invento moderno. Se asocia al mundo del judaísmo del Segundo Templo, y fragmentos de textos relacionados con este universo aparecen en el contexto de los manuscritos del Mar Muerto, lo cual confirma que circulaban versiones antiguas en esa época. Aquí, otra vez, se abren dos caminos. Camino A: lectura histórica religiosa. Enoc reflejaría debates antiguos sobre el origen del mal, la corrupción del mundo, el problema del conocimiento usado sin ética y una explicación mítica del caos humano. Camino B: lectura no humana. La interpretación ufóloga toma esta historia y cambia el diccionario. Vigilantes, seres no humanos. Descender del cielo, igual llegada desde fuera. Enseñar artes prohibidas, igual transferencia tecnológica. Híbridos gigantes, experimento biológico, manipulación, mito de origen. Pero, ¿hay pruebas de eso? No. Lo que sí hay es algo muy real. El texto existe, es antiguo, fue influyente, y su trama es explosiva. Y entonces la mente pregunta: si alguien quisiera contar un contacto sin llamar contacto a lo que vio, sonaría muy distinto a esto. La tercera pista: el canon, lo excluido y el ruido histórico. Cuando la gente escucha apócrifos, suele imaginar libros falsos, pero la realidad histórica es más compleja. Obras apócrifas y pseudepigráficas son, en términos generales, textos religiosos antiguos que quedaron fuera del canon en distintos procesos y tradiciones. Algunas comunidades los consideraron valiosos para lectura, otras no los aceptaron como inspirados. Y aquí entra un dato clave. Los manuscritos del Mar Muerto muestran un universo textual riquísimo. Hay copias de muchos libros bíblicos y también muchos textos que no quedaron canonizados, además de escritos de comunidad y reglas internas. Esto importa porque destruye una idea simplista. No fue como si existiera una sola Biblia cerrada desde el inicio. Hubo bibliotecas, colecciones, debates, tradiciones paralelas. Entonces, cuando alguien dice, lo quitaron porque escondía la verdad alienígena, lo responsable es decir, la historia del canon incluye teología, uso litúrgico, autoridad comunitaria, criterios doctrinales, más que un solo motivo conspirativo único. Pero también es cierto que, al quedar textos fuera, se generó un espacio perfecto para el misterio. Lo que no se lee en misa se vuelve leyenda. Ahora entremos al tema de códigos en el sentido literal. Mensajes escondidos en letras. En las últimas décadas se popularizó la idea de que en el texto hebreo, usando secuencias de letras a intervalos regulares, podrían encontrarse nombres, eventos y profecías.
Hubo incluso un artículo académico en los 90 que impulsó el tema, y después vino el golpe. En 1999, en la revista Statistical Science, se publicó un análisis crítico que concluyó que esos resultados dependían de decisiones de selección y metodología, y que el efecto podía reproducirse de formas que debilitaban la tesis de un código real. La conclusión responsable para este expediente es: sí existe el método y se ha aplicado. Sí hubo debate académico sobre un paper específico, pero el consenso estadístico crítico es que eso no demuestra un mensaje intencional oculto. Entonces, si alguien pregunta, ¿hay códigos extraterrestres demostrados en la Biblia? La respuesta honesta es: no demostrados. Lo que hay es un fenómeno cultural y matemático discutido, con fuertes refutaciones en el ámbito estadístico. Pero atención, porque incluso al desinflarse, el mito deja una pregunta cinematográfica. ¿Y si el código no estuviera en letras? ¿Y si estuviera en símbolos? Ángeles extraños, ruedas con ojos y formas no humanas. Si uno mira el arte popular moderno, los ángeles son humanos con alas. Pero si uno mira ciertas descripciones antiguas, la cosa se pone rara. En interpretaciones de Ezequiel aparecen imágenes como ruedas con ojos, movimientos imposibles, criaturas con múltiples rostros, un lenguaje que muchos estudiosos explican como representación de atributos divinos, omnipresencia, vigilancia, poder, no como zoología literal. Aún así, los proponentes de hipótesis no humanas argumentan: si una cultura antigua viera entidades o tecnología avanzada, podría codificarlo como seres celestes, no porque supieran qué era, sino porque solo podían decir: vino de arriba, no era como nosotros y cambió todo. ¿Prueba? No. ¿Material inquietante? Muchísimo. La hipótesis más sobria: lecturas modernas sobre textos antiguos. Aquí es donde el expediente se vuelve más inteligente. La gran tensión de todas estas teorías es esta: los textos son reales, las visiones y relatos existen, pero las interpretaciones extraterrestres suelen ser lecturas modernas que proyectan nuestro lenguaje tecnológico en fuentes antiguas. Eso no significa que esté prohibido imaginar. Significa que hay que separar documento versus interpretación. Porque si se mezcla todo, se cae en algo peor que el misterio: la mentira. Y este expediente no vino a mentir. Entonces, ¿qué sí podemos afirmar con bases sólidas? Ezequiel contiene una visión compleja que generó siglos de interpretación religiosa y mística. El libro de Enoc, capítulo 1, es un texto judío antiguo influyente, con una narrativa central sobre vigilantes y conocimiento prohibido. La historia de los apócrifos, pseudepígrafos, es un tema real de canon, tradición y uso comunitario, no un simple «lo ocultaron y ya». Los llamados Bible Codes fueron discutidos y también refutados críticamente en literatura estadística revisada por pares. Los manuscritos del Mar Muerto reflejan una biblioteca diversa con textos bíblicos y no bíblicos, confirmando pluralidad textual antigua. Y con eso, el expediente queda en una zona perfecta. No prueba alienígenas en la Biblia, pero tampoco permite que el tema muera fácil, porque siempre queda el eco. ¿Por qué estas historias suenan tan cercanas a contacto cuando las leemos hoy? Y aquí, en el cierre, hay dos caminos. El camino fácil es decir: claro que eran extraterrestres. Ese camino vende.
pero destruye credibilidad. El camino más inquietante es otro, que estos textos, con su lenguaje de fuego, ruedas, seres, descensos y conocimiento prohibido, son el espejo de una humanidad intentando explicar lo imposible. Tal vez nunca fueron códigos extraterrestres, tal vez fueron códigos humanos para sobrevivir al miedo, al caos y al misterio de mirar el cielo y sentir que algo nos mira de vuelta. Y si te apasionan los secretos del universo, si te intriga lo que se esconde entre la fe y lo desconocido, suscríbete ahora a Expedientes Alien X. Activa la campanita y déjalo en los comentarios. ¿Crees que estas visiones fueron símbolos espirituales o la memoria distorsionada de algo que no debía ser comprendido todavía? Nos vemos en el próximo expediente, porque el universo nunca deja de observarnos.